Buenas tardes, vamos a hablar sobre la rehabilitación pulmonar del paciente con SARS-CoV-2. Esta presentación fue realizada por Diana Camila Estacio y quien les habla Carol Torres de la práctica de énfasis en fisioterapia cardiopulmonar de 10º semestre para el curso de manejo ventilatorio y rehabilitación pulmonar del paciente. Entrando en contexto, todos sabemos que la pandemia nos hemos visto imprevistos y esta en la actualidad ha cobrado vidas con más de 503.000 personas en el mundo, y los sobrevivientes de COVID-19 pues pueden enfrentar a síndrome de cuidado postintensivo, que más adelante voy a aclarar sobre este, incluyendo un deterioro o empeoramiento en el dominio de la cognición, de la salud mental, de la salud física después de la enfermedad crítica que persiste más allá de la hospitalización después del cuidado intensivo. Las consecuencias de la estancia en UCI entonces son el post-intensivo de que es síndrome, con sus siglas en inglés. Habla de que en los últimos años ha sido un creciente el interés por el estudio de las alteraciones que presentan los sobrevivientes en toda la enfermedad crítica, principalmente pues la debilidad muscular adquirida en UCI, ansiedad, depresión post al ingreso de UCI, ya que ellos el mayor tiempo están acostados. El cuidado postintensivo entonces es un síndrome que da un deterioro nuevo y un empeoramiento de algunos dominios, como lo he nombrado antes, en la salud mental y la función física, pues después de una enfermedad crítica que haya presentado el paciente. Y se estima que el promedio, el 25% de los pacientes que ingresan a UCI presentan algún componente de este síndrome, como debilidad neuromuscular, pues allá por la UCI. Entonces, en esta diapositiva tenemos que el Instituto Nacional de la Salud, el 30 de junio del año en curso, habían 786 personas actualmente en UCI, y la mayoría entre los 50 y 59 años en adelante. Entre dichos factores se encontraban que la sedación y el uso de los bloqueos neuromusculares en la ventilación mecánica prolongada pues favorecía mucho a que el paciente no se lastimara. Entonces estas dos trabajaban en conjunto para poder mantener el paciente pues sedado o anestesiado cuando lo intubaban o le programaban la ventilación mecánica. Es importante identificar el dominio, el mayor compromiso que presenta el paciente en el cuidado post-UCI para poder entrar en conjunto a trabajar con la familia y en su entorno para poder favorecer su salida. Entonces, la fisioterapeuta, ¿qué estrategia puede establecer en la UCI para prevenir las alteraciones secundarias a este síndrome post-cuidado? Es utilizar instrumentos de medición pues para movilidad funcional de estos pacientes, establecer estrategias para disminuir la incidencia de la debilidad muscular, evaluar las consecuencias psicológicas que se puedan desencadenar en pacientes con COVID-19 durante su estancia, evaluar el nivel de funcionalidad que el paciente presenta antes de ingreso, durante el ingreso y después, con el índice de Bartel, y educar a la familia y al paciente mismo sobre la condición que presenta, sobre cómo es el proceso de rehabilitación y lo que se va a llegar a hacer para poder lograr pues una salida efectiva de UCI. Ahora pasaremos a la siguiente temática llamada rehabilitación pulmonar en el. La Organización Panamericana de la Salud nos nombra unas consideraciones relativas en cuanto a la rehabilitación pulmonar que estamos presenciando durante este brote de COVID-19. Por lo tanto, la rehabilitación pulmonar mejora los resultados en materia de salud de los pacientes con COVID-19, donde esto beneficia a los servicios de salud de las siguientes formas. Son 3 formas las que considera. La primera de ellas es optimizar los resultados en materia de salud y funcionamiento. Esto haría referencia a reducir las complicaciones con la estancia en UCI, como por ejemplo pues el síndrome de poscuidados intensivos,
y la finalidad de esta rehabilitación es optimizar la recuperación del paciente y reducir la discapacidad que pueda experimentar durante esa estancia hospitalaria o la estancia en UCI. Y si ya es un adulto mayor o una persona con enfermedades preexistentes que lo lleven a un caso grave, el objetivo de esta será mantener el nivel de independencia que tenía anteriormente la persona. La segunda forma es facilitar el alta temprana, principalmente pues en los lugares donde hay mucha demanda de camas de hospital. Es posible que se deba dar de alta a los pacientes más pronto que de lo de costumbre. La rehabilitación pulmonar es muy importante aquí para preparar a los pacientes al alta hospitalaria y asegurar la continuidad en la atención en estos lugares, ya sean en las instituciones prestadoras de salud. Y por último, está la forma de reducir el riesgo de reingreso, donde la rehabilitación aquí ayuda al paciente a no deteriorarse después del alta y evitar el reingreso. Según la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Respiratoria Europea, hacen referencia a que la rehabilitación pulmonar es una intervención integral basada en ¿qué? Basada en una evaluación exhaustiva del paciente seguida de unas terapias adaptadas al paciente, donde este conjunto de terapias van a incluir un entrenamiento con ejercicios, ya sean ejercicios respiratorios o físicos, educación pertinente al paciente dependiendo de su condición o de lo que requiera y cambio de comportamiento, donde se involucrarían otros profesionales de la salud en el campo, por ejemplo, de la psiquiatría, y todo esto va diseñado para mejorar la condición física de las personas con enfermedades respiratorias. En el caso de COVID-19, en el paciente, sería en esta rehabilitación pulmonar enfocada en mejorar los síntomas como por ejemplo el de la disnea, aliviar la ansiedad, reducir las complicaciones, minimizar la discapacidad y muy importante, mejorar la calidad de vida de esa persona. Ahora vamos a hablar sobre las consideraciones relativas en cuanto a la rehabilitación pulmonar según la Organización Panamericana de la Salud, en la cual hay 3 fases de atención. La primera de ellas es la aguda, la segunda la subaguda y la tercera sería a largo plazo. Primero hablaremos de la fase de atención aguda, donde la intervención de rehabilitación sería la principal característica de esto sería un COVID-19 grave, donde el paciente posiblemente estará utilizando un respirador, o sea, un ventilador mecánico. Y los profesionales de la salud tendremos que enfocarnos en la rehabilitación, ¿en qué? En el manejo respiratorio agudo, en un mantenimiento y mejora para facilitar la pronta recuperación del paciente hacia la alta hospitalaria, tener intervenciones para mejorar la oxigenación y la ventilación de ese paciente, asimismo despejar las secreciones de las vías aéreas respiratorias, tanto superiores como inferiores, y hacer un retiro gradual del respirador, hacer un correcto destete. También asimismo promover una buena nutrición hacia el paciente y prevenir la neumonía por aspiración. El entorno característico de esta fase de atención aguda sería la unidad de cuidados intensivos y unidades para pacientes con un alto grado de dependencia, incluso en centros para infecciones respiratorias agudas graves. La siguiente fase sería la fase de atención subaguda, donde la rehabilitación deberá centrarse en qué? En las deficiencias que presente al paciente en lo que respecta a la movilidad. Probablemente el paciente presentará disminución en sus arcos de movilidad en cada una de sus articulaciones, por lo cual nos enfatizaremos en esta parte de la movilidad, en aumentar ese rango de movimiento articular. También se centrará en la función respiratoria, en la función cognitiva, en la deglución y la nutrición y comunicación. Las intervenciones durante este periodo
tienen como finalidad promover la independencia en las actividades ya sean básicas de la vida diaria o cotidianas de la vida diaria y es muy importante proporcionar a este paciente un apoyo psicosocial. También en gran medida a la preparación y a la planificación de la alta hospitalaria, debido a que, ya aquí el paciente se encontraría en hospitalización, por lo cual el entorno característico sería en las salas de hospital o en los establecimientos de transición. En la última fase de atención sería a largo plazo, donde la intervención de rehabilitación se haría en los pacientes que se encuentren después del alta hospitalaria, probablemente un programa ya de consulta externa, y aquí la intervención se centrará en ejercicios progresivos, como por ejemplo ya sean los físicos o los respiratorios. Durante la primera a la cuarta sesión se harán en un tiempo estipulado de 10 a 15 minutos y ya progresivamente después de la cuarta sesión se aumentaría ese tiempo, de 15 minutos a 45 minutos cada sesión en los pacientes. Se hará una educación pertinente de maneras para conservar energía y modificar el comportamiento, tener adaptaciones del hogar y dispositivos de ayuda en caso tal del que el paciente lo requiera. También rehabilitación para cualquier deficiencia específica individual, ya sean deficiencias estructurales o funcionales en todos sus sistemas, o intervenciones de rehabilitación pulmonar orientadas a las deficiencias físicas y respiratorias. También combinación de ejercicios graduados, educación, actividades cotidianas de la vida diaria o básicas de la vida diaria y un apoyo psicosocial. En muchos contextos, debido a lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia, probablemente esta fase de atención a largo plazo no se puede hacer de manera presencial, pero se puede recurrir a trabajar en la telerehabilitación o la telesalud después del alta hospitalaria del paciente. Y el entorno característico, en caso de que se pudiera trabajar de manera presencial con el paciente, serían en los centros de rehabilitación, programas para pacientes ambulatorios, servicios domiciliarios y en el caso de que no se pueda trabajar, serían servicios móviles o telesalud. Hablaremos de unas recomendaciones para la atención de pacientes en cada una de las etapas. Primero empezaremos por la etapa crítica y en esto nos basamos en un manual de recomendaciones para la atención integral en rehabilitación para pacientes con COVID-19 que lo brinda la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, en la cual el estado de gravedad posterior a instalación de un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y sus respectivas siglas SIRA en pacientes infectados por SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus tipo 2, en la cual, esto coloca al paciente en una situación de peligro de muerte, en la cual los profesionales encargados de los cuidados de salud en estos pacientes que se encuentran en etapa crítica serían los especialistas en cuidados intensivos, los neumólogos intensivistas, los médicos internistas y especialistas en rehabilitación pulmonar, para que puedan intervenir oportunamente sin poner en riesgo la salud del paciente. En la etapa más crítica, las actividades de esta especialidad se enfocarán de manera inicial en los cuidados posturales para el paciente, en un manejo precoz de la respiración de acuerdo a cada una de las condiciones que presenta el paciente y en un tratamiento de rescate ventilatorio en caso de que el paciente lo necesite, dependiendo de algunas indicaciones. Se haría la terapia en posicionamiento en prono.